Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Principalmente decía que el objeto determina la moralidad de nuestra acción. Por eso, si el objeto es malo, aunque el fin sea bueno, ya no se va a poder justificar, ¿no? Siempre será mala la acción. Y si el fin es bueno si el objeto es bueno y el fin es bueno, esa es la perfección de la acción. Bueno, está bien, ¿no? ¿Ya? De por sí ya esa acción será siempre buena. Por eso, eso es lo que siempre debemos cuidar, ¿no? Actuar siempre por una buena intención, con una rectitud de intención, por agradar a Dios y por buscar nuestra perfección. Eso es lo que importa, ¿no? No podemos buscar fines malos porque nos hacen daño, ¿ya? O cosas buenas que hacemos, el fin, si es malo, pues lo malogra, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿alguna relación del objeto con el fin? Ya acabo de decir, ¿no? Si el objeto es malo, ya no hay ningún fin que lo justifique, ni un fin bueno, ¿no? ¿Ya? No se puede hacer el mal, ¿no? Por ejemplo, por fines buenos, con objetivos buenos, eso ya no se justifica, ¿ya? Por eso, lo normal, lo esencial es que el objeto sea bueno y el fin también sea bueno. Si el objeto es bueno, pero el fin malo, pues igual, nuestro obrar, pues, será malo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y finalmente también está un tercer aspecto, son las circunstancias, ¿no? Y también las circunstancias pueden variar la calificación moral de nuestras acciones. ¿Qué son las circunstancias? Son aquellos aspectos accidentales del objeto o de la intención de la persona que obra, ¿no? Que pueden mejorar o empeorar su acción, ¿ya? Las circunstancias difícilmente pueden alterar sustancialmente la naturaleza moral de una acción, ¿no? Es decir, o sea, si una acción es mala, las circunstancias, pues, no van a poder cambiarla en una acción buena, ¿no? Si puede reducir un poquito menos malo, o un poco más malo, pero ya no cambiar la naturaleza de la acción, ¿ya? Aumentan o disminuyen nada más las circunstancias, ¿ya? Tanto para el bien como para el mal, ¿no? ¿Ya? Aumentan la cualidad moral de una acción buena, o también disminuyen, o también su malicia, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay muchas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, se habla de 9 circunstancias, ¿ya? Por ejemplo, el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿ya? El tiempo se refiere a la duración, ¿no? de una acción, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, haber robado una vez que un mes o por años, ¿no? Ya ser ladrón es malo, pero serlo por un tiempo largo es más grave, ¿no? Ciertamente agrava la naturaleza de la acción mala, ¿no? O también una acción buena, por ejemplo, es fácil vivir, ¿no? No sé, la generosidad. Cuidar a un enfermo un día es fácil, ¿no? Pero cuidarlo semanas, meses, años, eso es más difícil, ¿no? Y por supuesto tiene más mérito. Es la duración de la acción buena capacita más a una persona, o sea, la perfecciona más, ¿ya? Eso, por ejemplo, es una circunstancia que hay que tener en cuenta, ¿no? El tiempo. Otro es el lugar, ¿ya? A ver, por ejemplo, dónde has realizado una acción, ¿no? Por ejemplo, si la realizas en un ámbito privado, eso no tiene tanta influencia que si, por ejemplo, una acción se realiza en un lugar público, ¿ya?
Sí, la acción es mala, por ejemplo, o buena, pero normalmente cuando se hace ante los demás, pues influye también en los demás, ¿no? Por de ahí también la importancia del buen testimonio ante los demás, ¿no? Tiene mucha influencia, ¿ya? Por ejemplo, si tú rezas, ¿no? Das testimonio de cuidar la Eucaristía, es un testimonio público, ¿no? Eso tiene también importancia que hacerlo tal vez, ¿no? Yo rezo, pero cuando nadie me ve, ¿ya? Influye, ¿no? El lugar, ¿no? Lo mismo también el mal, ¿no? Por eso, por ejemplo, se habla mucho del escándalo, ¿no? Cuando normalmente una acción mala que haces empuja a otros también a hacerlo, ¿no? También la cantidad, ¿no? La cantidad. Lógicamente, todos nos damos cuenta de que la cantidad perfecciona una acción, ¿no? Si yo ayudo con unos céntimos, bueno, es una acción buena ayudar, ¿no? Pero si ayudo más, ¿no? Con un poquito más de dinero, eso mejor, es más perfecta esa acción, ¿ya? Lo mismo también, ¿no? En el robo, ¿no? ¿Cuánto? Yo qué sé, en cualquier otra acción. Pero ¿cuánto has robado? ¿No? No es lo mismo robar 1000 soles o 100 soles que mayor cantidad de dinero. Entonces, ciertamente la cantidad influye también, ¿no? La cualidad o efectos. Es decir, por ejemplo, ¿de qué tipo de acción estamos hablando? Por ejemplo, no es lo mismo robar a un pobre, ¿no? Que a una persona que sí tiene medios, ¿ya? Entonces, eso agrava la acción, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, también, ahí entraría también, por ejemplo, el tema de los abusos de los niños, ¿no? Son más graves porque los niños pues, son personas inocentes, ¿no? ¿Ya? Indefensas muchas veces. El sujeto también, es decir, ¿quién es la persona que realiza esa acción? ¿Ya? Por ejemplo, no es lo mismo que un sacerdote, supongamos, ¿no? Que se emborrache, que lo haga un laico, ¿ya? Porque la acción del sacerdote tiene más trascendencia, por ejemplo, ¿ya? O que las autoridades o los que están en primera línea, por ejemplo, su acción tiene más trascendencia, ¿no? ¿Ya? Influyen más para el bien o para el mal, ¿no? ¿Ya? Otra circunstancia es el modo de obrar. Es decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hago esa acción? ¿No? Si lo hago de mal humor o lo hago con alegría, si lo hago con ilusión o simplemente por cumplimiento, si lo hago con amabilidad o aburrido, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo corrijo a una persona que se equivoca? Corregir es una acción buena, ¿ya? Pero yo no puedo hacer humillando, no sé, con dureza, y eso no está bien. Esa acción buena no va a ser bien recibida. En cambio, si lo haces con humildad, con comprensión, es más perfecta esa acción, ¿no? ¿Ya? También los medios que se emplean en la acción, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, no es lo mismo robar a mano armada que pues simplemente sin hacer daño a nadie, ¿no? Sin asustar a nadie. Ambas acciones son malas, pero lo otro es más grave, ¿no? ¿Ya? Y es decir, pueden haber muchas circunstancias que influyen en nuestra acción, ¿no? Puede perfeccionar una acción buena, o también reducir su bondad, ¿no? O también pueden hacer más grave una acción, ¿no?
¿ya? Por ejemplo, en el caso del aborto es asesinato, sí, pero es más grave porque se hace contra una persona inocente, indefensa, ¿no? Y así tantas otras circunstancias, ¿ya? Muy bien. Entonces, otra vez vuelvo a recalcar, ¿no? Como la perfección moral depende, ¿no? Que el objeto sea bueno, el fin bueno, ¿ya? Y las circunstancias procura que también mejoren, pues, esa acción buena que realizas, ¿no? ¿Ya? Ponle todos los mejores adornos posibles a esa acción buena, todo lo que puedas, lo que esté en tu mano. Porque, claro, una acción buena, un objeto bueno con un fin bueno, las circunstancias tal vez pueden reducirle su bondad, ¿no? ¿Ya? Para que una acción sea, pues, tenga la mayor perfección posible, mejor que sean estas tres cosas, ¿no? Perfectas. Muy bien. Ahora, si el objeto es malo, ya no hay nada que hacer. Hay acciones que por sí son malas y ya no podrá justificar ni la intención. Es que lo hago con una finalidad buena. No se justifica, ¿ya? O las circunstancias son buenas, pues ya no, ¿ya? Y también hay que tener cuidado sobre todo hay que cuidar, principalmente hay que cuidar el objeto y el fin, ¿no? Porque un objeto bueno también puede llegar a ser, puede llegar a constituir una acción mala si el fin es malo. Muy bien. Eso respecto a los principales factores de nuestro obrar moral, ¿ya? Y ahora un poquito voy a comentar, ¿no?, sobre los actos internos, ¿no? Ya con este principio que acabo de explicar ya sabemos seguramente, ¿no?, cómo la bondad de la acción depende sobre todo de lo que escoge la voluntad, ¿no? Por tanto, se juega en nuestro interior, ¿ya? La moralidad, o sea, la bondad de una acción o la bondad o la maldad nacen de dentro, ¿no? Por eso Jesús decía eso, que hay que tener el corazón puro, el corazón limpio, el corazón sencillo, ¿no? Porque de ahí surgen las cosas malas y las cosas buenas, ¿ya? Si el corazón está limpio, pues saldrán cosas buenas. Si el corazón está sucio, saldrán cosas malas, ¿ya? Y entonces, hay muchas acciones que incluso no llegan a manifestarse externamente, ¿no? Pero ya sabemos qué es lo que ha escogido nuestra voluntad. Por eso también las acciones internas, pues ya pueden recibir una cualificación moral, ¿no? Por eso de la persona se exige que sea íntegra, ¿no? Es decir, que lo que escoja tu voluntad sea siempre bueno, ¿no? Siempre sea el bien, ¿ya? Por ejemplo, el Señor decía, ¿no? Todo el que mira a una mujer deseándola, adulteró ya con ella en su corazón, porque consciente del deseo, porque escoge, ¿no?, el adulterio, ¿ya? Aunque de hecho no llegue a realizar, o sea, en su interior ya le hace malo esa acción. Ciertamente, si se ejecuta la acción externa, añade más, ¿no? ¿Ya? Añade más la maldad, ¿no? Pero ya nuestras acciones internas, incluso las que realizamos en nuestro interior, ya determinan nuestra voluntad, ¿ya? Muy bien. Eso eso sería respecto a ¿de qué depende, no?, la bondad o maldad de nuestras acciones. Básicamente de esos tres aspectos, de esos tres factores, ¿ya? Muy bien. No sé si abro ya. La semana pasada no pude atender a las preguntas. No sé si ahora doy paso al turno de preguntas o continúo.
ya terminamos. Ya. Entonces, ahora voy a pasar a otro tema, ¿ya? Me salto muchas cosas porque, por ejemplo, el tema de la gracia, pero no nos va a dar tiempo para ver lo básico, por lo menos de moral. Por eso voy a pasar ahora al tema de las virtudes, ¿ya? Las virtudes. Que son tan necesarias en la vida moral. En definitiva, o sea, alcanzar nuestra perfección supone ir creciendo en la adquisición de las virtudes, ¿ya? Todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Si yo escojo acciones buenas, con una finalidad buena y además, pues, adorno esa acción procurando que todas las circunstancias, el modo de realizar sea buena, entonces, normalmente, pues, voy a llegar a ser una persona virtuosa, ¿ya? ¿Qué son las virtudes? Son cualidades buenas, firmes y estables de la persona, que perfeccionan su capacidad de obrar, ¿ya? Precisamente lo que decía antes, por ejemplo, ¿quién es la persona que escoge siempre el bien? La persona virtuosa. Que obra por una finalidad, una persona virtuosa. Y la persona virtuosa siempre tenderá a realizar acciones excelentes, ¿no? Y además con alegría, con perfección, ¿no? ¿Ya? A eso es a lo que debemos tender, ¿no? Ese es el objetivo de la moral, de la ciencia moral. O sea, ¿para qué estudio yo moral? ¿Para qué estoy dedicando horas para analizar, ¿no?, la acción humana? ¿Cómo es la acción humana? En definitiva es para alcanzar nuestra perfección, para ser más humanos y también más sobrenaturales, porque también está la gracia de Dios, ¿no? Antes hemos dicho que Dios nos da su gracia y por eso existen virtudes naturales y virtudes sobrenaturales. Virtudes que Dios nos regala y también virtudes que nosotros mismos podemos ir alcanzando, ¿ya? Así de paso, nada más, en la Escritura, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, ¿no? Siempre hay grandes personajes, ¿no? ¿Ya? Desde, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos va a poner el ejemplo de Abraham, Moisés, José, tantos personajes, David, ¿no? Los profetas, todos ellos, ¿por qué son modelos? ¿Por qué son ejemplares? ¿Por qué la Biblia los presenta como modelos de vida? Incluso también, no solo en lo bueno, también en lo malo. Por ejemplo, David, ¿no? David, que también se equivoca, pero sabe corregirse, ¿no? ¿Por qué son modelos? ¿Por qué los llamamos justos? Pues, en definitiva, porque son por sus virtudes, ¿no? ¿Ya? Tienen cualidades buenas, ¿no? Cada uno destaca más, tal vez, en algunos aspectos, ¿no? Pero todos tienen cosas buenas, cualidades buenas, virtudes buenas. Esas cualidades se llaman virtudes, ¿ya? Sobre todo en el Nuevo Testamento también hay tantas personas que son modelos, por ejemplo, San José, la Virgen María, el anciano Simeón, Isabel, Zacarías, todos ellos, ¿no? Eran personas buenas, personas que se caracterizan por su forma de obrar, por su forma de hacer las cosas, de ayudar a los demás. O sea, tienen cualidades que de su vida sale siempre acciones buenas, ¿no? Eso es, entonces, ese es el camino, ¿ya? Y pues, sobre todo, pues, Cristo es el maestro y modelo de todas las virtudes, ¿no? En Cristo uno ve que todas sus cualidades, pues,
son para el bien, ¿no? Para hacer el bien. Jesús es sabio, ¿no? Como conoce la verdad, el bien, y eso es lo que enseña a los demás. Jesús es humilde, es sencillo, es manso de corazón, su enseñanza es, él es el maestro, en todo Jesús es el modelo, ¿no? Maestro y modelo. Y también de él aprenden los apóstoles a ser virtuosos, ¿ya? San Pablo, por ejemplo, un hombre valiente, ¿no? Que a veces nosotros nos desanimamos fácilmente, ¿no? No nos salen bien la catequesis y nos hundimos, pero Pablo, ¿cuántas veces se levanta? A veces lo apedrearon incluso, ¿no? Pero él sigue para adelante. ¿Y eso por qué? Porque tiene esa fortaleza, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Es cierto que la Biblia, pues la Biblia nos enseña que las virtudes, bueno, las virtudes no solo es herencia cristiana, esto viene ya de los griegos, ¿no? Los griegos romanos. El pensamiento clásico también vio la perfección del hombre en la adquisición de las virtudes, ¿ya? Pero la Biblia destaca eso, que esas virtudes además, o sea, no se obtienen solamente con el esfuerzo físico, sino que uno puede recibir como don de Dios, ¿no? ¿Ya? Ahí están las virtudes sobrenaturales. Y todos estos hombres, sobre todo, son buenos no solamente por sus propias fuerzas, sino porque Dios los bendijo, Dios los llenó de estas cualidades, ¿ya? Ellos se prepararon ciertamente para recibir estas cualidades, pusieron de su parte, pero sobre todo son don de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo también, ¿no? Junto con las virtudes están los dones del Espíritu Santo, que son otros regalos extraordinarios que nos ayudan a obrar siempre el bien, sea lo que sea el momento de nuestra vida, en cualquier circunstancia de nuestra vida, ¿ya? Muy bien, eso es un poquito en genérico, entonces las virtudes, ¿no? Como son cualidades buenas, no son para un día para otro, sino son cualidades que se pueden establecer siempre en nuestra vida. Por eso Santo Tomás dirá, ¿no? Hábitos operativos buenos, ¿ya? Y también, ¿no? Son don de Dios, ¿ya? Todos podemos alcanzar estas virtudes y también disponernos a recibir esa gracia, pues, del Espíritu Santo, ¿ya? Muy bien. ¿Cuántas clases de virtudes hay? Vamos a distinguir 3 grupos de virtudes, ¿ya? 3 grupos de virtudes. O 2 grupos principalmente, ¿ya? Virtudes humanas y virtudes sobrenaturales, ¿ya? Es decir, virtudes que dependen solamente de nuestras fuerzas, ¿ya? Podemos alcanzar por nosotros mismos, con nuestro esfuerzo, y también virtudes sobrenaturales que son un don de Dios, ¿ya? Ahora, en las virtudes humanas, se habla de 2 tipos, ¿no? Virtudes intelectuales y virtudes morales, ¿ya? Virtudes intelectuales y virtudes morales, ¿ya? ¿Qué son las virtudes intelectuales? O sea, hemos dicho antes que las virtudes perfeccionan al hombre en todos los aspectos de su ser, ¿no? En todas sus dimensiones. En su inteligencia, en su voluntad, en sus pasiones, en todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la inteligencia humana puede ser perfeccionada, sí, ¿no? Esas son las que se llaman las virtudes intelectuales, ¿ya? Las virtudes intelectuales. Y además, la inteligencia tiene una doble dimensión, ¿no? ¿La inteligencia para qué sirve? Sí, para 2 cosas, para conocer el bien y también para hacer el bien, ¿no? Hay que saber hacer el bien.
Por eso se habla de una dimensión más teórica de conocimiento y más práctica de acción, ¿ya? Y entonces las virtudes nos perfeccionan en estos dos aspectos de nuestro conocimiento, ¿no? Para conocer el bien y para obrar el bien, ¿ya? Por ejemplo, hay 3 virtudes que perfeccionan esa dimensión especulativa de la persona, o sea, que nos ayudan a conocer el bien. Ahí tenemos el entendimiento, ¿ya? El entendimiento, o también se le conoce como el hábito de las primeras verdades teóricas, ¿no? La ciencia, este entendimiento lo tiene todo el mundo, ¿ya? O sea, todos estamos abiertos a la verdad, ¿no? Cuando estamos en el error, hay algo que va mal, ¿no? ¿Ya? Nos damos cuenta de que no hay coherencia, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, por mucho que nos engañen, o sea, tendríamos que anular la inteligencia para que nos engañen completamente. O sea, no siempre nos damos cuenta de lo que está bien, lo que está mal, dónde está la verdad y la mentira, ¿no? ¿Ya? Las primeras verdades evidentes, por ejemplo, las conocemos gracias a esta virtud del entendimiento, ¿no? Y puede crecer más, ¿no? Para identificar la verdad. Luego está la ciencia, ¿no? Y la otra virtud se llama sabiduría, ¿no? ¿La ciencia qué es? Pues conocer es esa virtud que nos ayuda a conocer las cosas concretas, ¿no? La realidad que nos rodea. Y lo básico, ¿no? ¿Ya? Para que nos podamos mover, ¿no? Por ejemplo, supongamos que no es lo mismo vivir en Lima que en Huancavelica, ¿no? ¿Ya? Y cuando estoy en Huancavelica, pues tengo que conocer, ¿no? Cuál es el entorno que me rodea, qué es lo que... o sea, siempre sé situarme, ¿no? ¿Ya? Es esa virtud de la ciencia, ¿no? Siempre la persona... ¿ya? Pero sobre todo la sabiduría, ¿no? La sabiduría es tener esa visión del porqué de las cosas, ¿no? Sabe captar el porqué de las cosas, ¿ya? Una persona sabia no actúa por actuar, ¿no? Como tantos, por ejemplo, hoy en día mucha gente no le gusta pensar porque les presentas un videojuego y ahí se meten y solo buscan el entretenimiento, pero no se plantean a ver qué voy a lograr con esta acción, ¿no? ¿A dónde me lleva esto? O no sé, ¿no? Hay mucha gente que está como ciega, ¿no? Y entonces las virtudes nos ayudan a conocer bien por dónde debe ir nuestra vida, cuál es la razón de ser de las cosas, ¿no? ¿Ya? A tomarnos en serio las cosas que debemos tomarnos en serio y otras pues que también hay que saber distinguir, ¿no? Entonces, una persona virtuosa, ¿no? Siempre sabe situarse, ¿no? ¿Ya? En un ámbito, en su ámbito y también sabe entender el porqué de las cosas, ¿ya? Esa es la sabiduría. Es un conocimiento más profundo, ¿no? ¿Ya? Entiende, por ejemplo, la razón de ser de todo, o sea, hay mucha gente, por ejemplo, que se enamora, no sé, como espontáneamente o simplemente dejándose llevar por la sensualidad o por el sentimiento, ¿no? Mejor dicho. En cambio, una persona sabia, pues, no se mueve en la superficialidad, sino sabrá, si tiene que cultivar ese enamoramiento, sabrá darse cuenta, ¿no? Si es la persona adecuada o si es el momento. Entonces, esta virtud, ¿no? Por ejemplo, nos ayuda a comprender el porqué de las cosas, ¿no? La razón de ser, la razón última de todo, ¿no? Y la razón más inmediata, eso se llama la ciencia. Ya sabemos que, por ejemplo, estas virtudes también pueden ser sobrenaturales, ¿ya? Dios
hace tan inteligentes a algunas personas, aunque no tengan, a veces hay gente que dice, yo con el estudio adquiero la ciencia necesaria y con eso es suficiente. No es verdad, ¿ya? Hay que, cuando tú amas a Dios, cuando tú tienes fe, cuando tú tienes trato con el Espíritu Santo, seguramente ya sabemos que uno de los dones del Espíritu Santo es esto, ¿no? Entendimiento, ciencia, sabiduría, ¿no? Dios perfecciona estas cualidades en el ser humano, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, yo muchas veces me he quedado sorprendido, ¿ya? Cuando alguna vez me he acercado a, por ejemplo, una persona que había perdido a su hijo, y en estas circunstancias, pues siempre es muy difícil, ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo consuelas a esa persona? Que muchas veces simplemente hay que acompañarlo y rezar, ¿no? Y en una ocasión me acerqué a una persona así que había perdido a su hijo y lo encontré tan sereno y me dijo, padre, ayúdeme a rezar porque pues yo qué voy a hacer ya por mi hijo, ¿no? Se ha ido. Pero nosotros sabemos, ¿no? Que esto no pasa porque sí, ¿no? Sino, si ha pasado es que lo ha permitido Dios, ¿ya? Y seguramente, pues, él tiene mejores planes para él que yo, ¿no? En este mundo. Entonces, me sorprendió, como, además estaba segurísimo y sereno y, ¿ya? Dispuesto a ayudarlo a su hijo a llegar al cielo, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando alguien pierde a un hijo, pues cuando no tienes esa luz, ese conocimiento del porqué de las cosas, muchas veces nos hundimos, nos deprimimos y hay mucha gente que padece tanto. Y en cambio, esta persona lo veía de otra forma. Eso es, por ejemplo, ¿dónde lo ha aprendido? ¿En qué universidad? Eso, no, simplemente es la unión con Dios, pues perfecciona estas cualidades, ¿no? Ya, luego están también hay virtudes que perfeccionan a la inteligencia para hacer el bien, ¿no? Antes hemos dicho para conocer el bien, ahora para hacer el bien. Ahí tenemos, por ejemplo, eh, la sindéresis, el hábito de los principios, de las primeras verdades morales, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que hay que hacer el bien y evitar el mal, ¿no? Y ese, por ejemplo, ese conocimiento tenemos gracias a esta virtud, ¿no? Luego, la prudencia, ¿no? La prudencia. Una persona prudente es aquella que sabe, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de hacer el bien en este momento? ¿Ya? Por ejemplo, a veces uno dice, no, hay que decir siempre la verdad, pero hay que decirlo siempre con la prudencia. Siempre hay que actuar de forma prudente. Por ejemplo, no voy a decir la verdad de una persona ante todo el mundo, ¿no? Es que hay que decir la verdad, ¿no? Siempre, en todas las virtudes, tiene que intervenir. En cualquier acción siempre tiene que estar presente la prudencia, ¿no? O, por ejemplo, uno no puede decir, hoy voy a trabajar 9 horas, ¿no? Pero si estás mal de salud, lo que tienes que hacer es descansar. La prudencia siempre nos ayuda a acertar, ¿no? A hacer Luego está otra virtud práctica, es la técnica, ¿no? Es saber hacer bien una acción determinada, ¿ya? Esas serían las virtudes intelectuales, es decir, virtudes que perfeccionan nuestra capacidad de conocer y también guían, ¿no? Nos guían también en el momento de actuar, a la hora de hacer el bien, ¿ya? Eso es, y cuanto más crezcamos en estas virtudes, pues ciertamente ayuda a crecer en la perfección de la inteligencia y el estudio, y sobre todo la formación de la ciencia moral, ¿no? Y hay que empezar siempre, hay que cuidar siempre nuestra formación, ¿no? No es
a veces como que es más difícil o nos da mucha más pereza, ¿no? Formar nuestra inteligencia. Entonces, por ejemplo, todos queremos aprobar sin estudiar, sin ningún esfuerzo, pero sabemos que ese esfuerzo siempre nos perfecciona, ¿no? Y por eso hay que perfeccionar también nuestra inteligencia, hay que trabajar. Las virtudes siempre crecen con la realización de los actos, ¿ya? Muy bien. Voy a dejarlo aquí y la próxima semana continúo con las virtudes morales, ¿ya? Es decir, estas virtudes morales van a perfeccionar nuestra voluntad y nuestras dimensiones afectivas. ¿Ya? Por eso ya la dejo para la próxima semana. Muy bien, ¿alguna pregunta? Nos quedan unos minutos. Sí. A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Padre Santiago, buenas noches. Una pregunta, padre. Sí, buenas noches, Juan Carlos. Padre, una consulta. O sea, el tema que estamos hablando hoy, de las virtudes morales, también hay donde dice las virtudes cardinales y las virtudes teologales. ¿Qué relación tiene con todo lo que el día de hoy estamos desarrollando? Esas voy a tocar ya la próxima semana. Hoy solamente he hablado de las virtudes intelectuales. Allá, Sí, las virtudes morales sí, perfeccionan nuestra voluntad, todas las dimensiones afectivas. Y de ellas las más importantes son pues esas cuatro, ¿no? Cardinales. Prudencia, fortaleza, justicia, templanza, ¿no? ¿Ya? Pero esas vamos a ver la próxima semana. Y las teologales son las que infunde Dios, son un regalo de Dios. Es decir, las virtudes normalmente las adquirimos con nuestra acción, ¿no? Repitiendo actos con nuestro esfuerzo, pero también pueden ser un regalo de Dios. Si tú le pides, por ejemplo, a Dios prudencia, Él te la dará. ¿Ya? Eso vemos en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Supliqué a Dios sabiduría y me la concedió. ¿Ya? Y, por ejemplo, el ejemplo que puse antes de este señor que tenía una forma muy cristiana de ver la muerte de un ser querido, ¿no? Eso creo que él, no creo que haya estudiado porque no es una persona de un pueblito. ¿Y cómo tiene esa visión, esa luz? Pues esa es una sabiduría que Dios le concedió, ¿no? Por tanto, un regalo de Dios, ¿ya? Esas son las virtudes teologales, ¿no? Bueno, las teologales, digo, las virtudes sobrenaturales, las teologales, estoy confundiendo, las teologales son esas tres, fe, esperanza y caridad, ¿no? sí. Que perfeccionan también nuestra inteligencia, nuestra capacidad de amar y la esperanza, pues, bueno, en realidad perfeccionan todas las dimensiones de nuestro ser, ¿no? Son virtudes que nos ayudan a unirnos a Dios. Pero vamos a ver, espero ver un poquito más la próxima semana. Ya, padre, gracias más bien por aclararnos. ¿Ya? ¿Algo más? Padre, buenas noches. Buenas noches. Padre Santiago, quiero hacer una consulta. Padre, la relación que existe entre ética y moral, ¿cuáles son? Ética y moral. Ya. Yo, en la primera clase hablamos sobre eso, ¿no? En su sentido etimológico,
son muy afín, ¿no? O sea, la ética es el estudio del comportamiento, la moral también es el estudio del obrar humano, ¿no? Entonces, solo que uno es latín y el otro es griego, entonces muchas veces se entiende de igual forma, ¿no? Cuando hablo de ética o moral, se pueden entender como sinónimos. Pero cuando hablo de moral teologal, que es lo que estamos estudiando ahora, hemos dicho, ¿no? La ética solo, ahí sí hay una diferencia. Cuando yo hablo de una moral teologal y la ética hay diferencia, porque la ética es el estudio del comportamiento solo desde el punto de vista de la razón, es decir, no tiene en cuenta la fe. En cambio, la moral, ¿sí? La moral teologal sí tiene en cuenta la fe, estudia el comportamiento humano desde el punto de la revelación, desde la fe. Y en cambio, la ética solo es el estudio del obrar humano, pues con las luces de la razón, del conocimiento. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ya, entonces, si no hay más preguntas, ya terminamos. Ya, bueno, hasta la próxima entonces. Padre, hasta la Gracias, próxima. padre. Gracias. Cuídense. Gracias, Padre. Gloria al Padre y al Gracias, Hijo y al Padre. Espíritu Buenas Santo. noches. Que Dios lo bendiga. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ya. Muy bien. buenas Cuídense noches. mucho, padrecito. Gracias. Adiós, Gracias, adiós. Padre. Hasta la próxima clase. Mil Hasta disculpas la por la próxima. tardanza.